Bueno, shalom a todos. Por pedido de Jacobo Arévalo, vamos a hablar de Gog y Magog. Eso lo tengo escrito hace como una semana y no tuve tiempo de grabarlo, de publicarlo. Antes que nada, justo hoy me pasó algo que quiero comentar. Perdón, Jacobo, primero quiero comentar algo. Dos personas me hicieron una pregunta extraña. O sea, cuando una persona hace una pregunta extraña, está bien, puede ser normal. Pero cuando dos personas hacen la misma pregunta extraña, hay algo que no está bien. Entonces me tomo para no olvidarme, para que no pase, porque tengo mala memoria y me olvido de las cosas, me tomo el atrevimiento, Jacobo, de incluirlo aquí en el post que preparé para ti. No sé si ustedes saben, sí, creo que ya está, todos saben. Mi especialidad es esta. Shulchan Aruch y Oredear. O sea, todo lo que tenga que ver con leyes, fundamentalmente de kashrut. Este libro viejísimo, muy usado porque lo tuve que estudiar muchísimo para poder recibirme. Yo di un curso de kashrut que está en este canal, debe estar por ahí. Y la pregunta que me hicieron hoy, rara, es si la langosta es kasher. Vuelvo a repetir, esta es mi especialidad. Es una pregunta rarísima que no sé si alguna vez me la hicieron, pero yo sí lo expliqué en el curso. Entonces es evidente que si dos personas hacen esta pregunta es porque algo raro pasa y amerita aclarar. ¿Qué es lo que pasa? No sé, ni me interesa. Lo que sí me interesa es aclararlo para todos mis alumnos. Como dije en este curso de Kashrut, está escrito en la Torá que hay cierto tipo de langostas que son kasher y cierto tipo de langostas que son taref. Hay algo que se llama de oraita y algo que se llama de rabanán. De oraita es lo que está escrito en la Torá y de rabanán son disposiciones rabínicas. Cuando hay mahloket, cuando hay duda entre una disposición y otra, se sigue, por más que parezca extraño, y voy a explicar ahora también por qué, se sigue el rabanán, o sea, lo que dictaminan los rabinos. Y voy a dar un ejemplo, antes de entrar en el tema de la langosta. Si un rabino dictamina que en su ciudad, en su pueblo, en su país, en Yom Kippur, hay que tomar agua, se toma. No solo esto está contraviniendo lo que dice la Torá, pero se sigue, de acuerdo al Rabanán, lo que dice el rabino. Esto pasó, entonces esto no es un cuentito, sino que pasó varias veces. Lo mismo pasa con el asunto de las langostas. Para esta semana posiblemente ya lo tengo escrito, voy a hablar del sionismo religioso. Para los que siguen los grupos del sionismo religioso, que son los que llevan la kipá bordada, lo importante, lo haya dicho, no lo haya dicho, frente a cualquier duda, quien tiene razón es el Rav Kook. El Rav Kook es el
digamos, el propulsor del sionismo religioso. Y algún día voy a hablar también sobre el Rav Kook y la revolución que hizo. Claro, el Rav Kook venía fue el primer rabino aquí en Israel, inclusive antes de que exista el Estado de Israel durante el mandato británico. Y el Rav Kook, claro, viniendo de Europa, y evidentemente de langostas no sabía absolutamente nada, entonces frente a la duda de dónde distinguir qué tipo de langostas sí, qué tipo de langostas no, los únicos que consumían las langostas kasher en ese momento eran los judíos de Etiopía. Entonces les escribe el Rav Kook, les escribe a los judíos de Etiopía y dicen sí, realmente es este tipo de langosta, es así, así, pero ya no quedan especialistas para identificar cuál es kasher y cuál no es kasher. Frente a esto, el Rav Kook saca una takana, una ley de Rabanán, rabínica, que las langostas no son kasher. Frente al impedimento de poder definir o identificar, mejor dicho, qué es kasher y qué no es kasher, él dictamina que no es kasher. O sea que todos los que somos rabínicos, los que estudiamos Talmud y los que estudiamos en los viejos libros, nos guiamos por lo que dictaminó el Rav Kook. Claro, evidentemente, alguien que no ha estudiado todo esto no lo puede saber. Entonces, ¿qué hace? Al decir lo que dice la Torah, lo que está haciendo es llevando al pueblo de Israel a comer terefot, o sea, animal prohibido. O sea, los está llevando a pecar. De ahí la importancia, primero del estudio, y segundo de saber a quién escuchar y a quién no, o a quién preguntar y a quién no. Yo no voy a decir cuál es el pecado de incitar o de hacer que un judío coma animales prohibidos. Pero no es una falta leve. Bueno, espero haber aclarado esto. Y ahora sí, querido Jacobo Arévalo, Gog y Magog. Y perdón por la tardanza, lo tengo escrito ya hace tiempo. No tuve tiempo de ponerme así frente a la cámara. Una tontería, ¿no? Pero esto me lleva más tiempo. Y eso que hoy los tiempos son... o sea, yo tengo un programa. Yo no tengo que agarrar y leerme todos los libros de dibujos. Yo tengo un programa que le pongo una palabra. Claro, yo estudié en la época que no había ni internet, ni Facebook, ni YouTube, ni nada. Yo estudié de hoja. Yo no estudié de programa. Hoy no hace falta libros. Entonces, yo tengo un programa donde pongo una palabra y me dice en qué parte del Tanaj está, dónde salen todas, dónde sale esa palabra, en qué parte del Talmud está, todo. En qué parte del Mishneh Torah, del Shulchan Aruch, así de fácil es estudiar hoy. Así. O sea, no es como nosotros que teníamos que tener 20 libros abiertos, no. Un botón y sale todo. Ni siquiera se toman ese trabajo. Ni siquiera apretar un botón para aprender. Y después que aprenden, digan lo que quieran. Pero primero aprendan. Bueno, ya está. Esto me puso un poco nervioso. Bueno, Jacobo, vamos a eso.
Gog y Magog, líder y nación que lucharán contra los judíos antes de la venida del Mesías. Gog y Magog se refiere a los enemigos contra los cuales Dios librará una guerra apocalíptica en los albores de la era mesiánica. La guerra de Gog y Magog han llegado a entenderse como esenciales para la visión escatológica de los fines judía, o sea, la visión judía de los fines de los días. Una batalla final entre el bien y el mal que marcará el comienzo de un periodo de paz eterna. ¿De dónde sale esta creencia? Y también voy a explicar qué importancia le damos nosotros a esto. Nosotros, otros sí le dan importancia. Los orígenes se encuentran en la profecía de Ezequiel, quien identifica a Gog como un príncipe de su tierra, que es Magog. La única referencia bíblica anterior a Magog, anterior a la profecía de Ezequiel, se encuentra en Génesis, que identifica a Magog como uno de los descendientes de Jafet, uno de los hijos de Noé. Según la profecía contenida en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, en un lejano día, cuando el pueblo judío esté viviendo seguro en Israel, Gog invadirá Israel y Dios tomará represalia, furiosamente, contra ellos. Los invasores serán destruidos y los judíos pasarán meses enterrando a los muertos. Repetidamente, en esta profecía, Dios declara que a través de la batalla, las naciones sabrán que yo, el Señor, soy santo en Israel. A su paso, Ezequiel promete la restauración de los descendientes de Jacob, los judíos exilados serán reunidos aquí en Israel. Las guerras de Magog o Gog y Magog, como se llamó la profecía en fuentes posteriores, son parte de una creencia más amplia de que la era mesiánica será precedida por un periodo de gran sufrimiento y agitación, los llamados dolores de parto del Mesías. Pero en general, la creencia en la era mesiánica, aunque forma parte de la creencia de la tradición judía, no se analiza en gran detalle en las fuentes rabínicas antiguas, como ser, por ejemplo, el Talmud. Quien lo incluye en los 13 principios de fe judíos es Maimónides. Sin embargo, Maimónides mismo, Maimónides lo que incluye es la creencia de la venida del Mesías de los 13 principios de fe. Sin embargo, Maimónides mismo afirmó que los detalles de estos eventos futuros no son fundamentales para la religión, y que uno no debe detenerse en ellos, ya que sus detalles fueron desconocidos, incluso para los grandes sabios de la Torá. Es más,
según Maimónides escribe en la Mishneh Torah, nuestros sabios han dicho que el espíritu de aquellos que calculan los fines expirará. Más bien uno simplemente lo que tiene que hacer es esperar y creer en el principio en este asunto, como hemos explicado anteriormente. A pesar de esta advertencia de Maimónides y de nuestros sabios rabínicos, en varios momentos de la historia judía, Gog y Magog han sido identificados como diferentes poderes globales cuyo conflicto se creía o se esperaba que marcarían el comienzo de la era mesiánica. Como de costumbre, en el siglo XIX, algunos líderes hasídicos creían que las guerras napoleónicas contra Rusia eran la guerra contra Gog y Magog. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los temas relacionados con el Mesías, con los hasídicos, con la mística, con la Kabbalah, estos temas no son tratados con seriedad en la teología judía rabínica. O sea que quienes tratan este tema no somos nosotros. Quienes tratan este tema son otros grupos de judíos. Y para nosotros lo que tenga que venir, vendrá. No nos detenemos a pensar en la profecía de Gog y Magog, sino que tenemos otros temas para tratar. Hay varios grupos que se dedican por internet a estas cosas. Los invito, quien esté interesado en este tema, en profundidad, en profundizarlo, que se acerque a este tipo de grupos. Y me imagino que pasará exactamente lo mismo. Vendrán a preguntarme exactamente lo mismo como estas dos personas que vinieron a preguntarme hoy. Lamentablemente. Bueno, esto es todo por ahora. Shalom, nos seguimos viendo. Gracias a todos.